campaña electoral de Colombia, como nunca antes, hay unos intereses extracontinentales geoestratégicos de marca mayor. Y esos intereses fuera del continente, que están influyendo directamente sobre la campaña de Colombia, están representados por los intereses particularmente de China, que ya controla África económicamente y que en América Latina viene avanzando por encima de los Estados Unidos en el aspecto económico y en el aspecto tecnológico. Evidentemente la potencia de relevo en el mundo parece que va a ser China hacia el año 2050, y el avance que está haciendo en los aspectos tecnológicos y militares es realmente extraordinario. China en América Latina tiene grandes intereses básicamente de recursos, consume todo el sorgo que produce Argentina, se lleva toda la minería de Perú, gran parte de Ecuador y de Colombia, construye las obras de infraestructura estratégica más importantes de América Latina, presas hidroeléctricas, vías, tiene el proyecto geoestratégico más importante de este mundo en este momento, que es la nueva ruta de la seda, cuyo punto articular para América Latina es Panamá. Qué coincidencia que las vías 4B del Urabá y de Antioquia, que conducen al Golfo de Urabá, al pie de Panamá, las están construyendo empresas chinas. Acaba de negociar con Argentina una instalación en Neuquén, en Ushuaia, el lugar más austral del mundo, y tiene una base de espacio profundo en Neuquén, en Argentina. Ha dotado de aviones de combate a Venezuela. En la reciente guerra que hubo en el Alto Apure, por primera vez en la historia de América Latina tuvimos aviones de combate chinos Hudong ametrallando y bombardeando a los grupos que habían de las FARC peleando contra el ejército bolivariano. De modo que es un avance evidente, la gran facilidad de préstamos que está dando a los gobiernos, su inversión, el apresamiento de las deudas de países como Ecuador, que quedó totalmente endeudado a China gracias a la gestión de Correa, que le tocó hacer préstamos al Banco Mundial para poder pagar eso y zafarse. Todo eso hace que China tenga unos intereses directos en la campaña política colombiana, por lo que les voy a decir más adelante. Pero en el panorama universal, le interesa a China posicionarse en la frontera cercana a Estados Unidos, que es América Latina. Hay otro punto muy importante de China, y es cómo ha venido avanzando en el control de la mayoría de puertos sobre el Pacífico, desde Lázaro Cárdenas en México hasta Talcahuano en Chile. Ha venido invirtiendo dinero en la compra de terrenos, en la administración de puertos. En Colombia donó 40 millones de dólares para arreglar el puerto de Tumaco. Eso no solamente es caridad y buena voluntad de los chinos, están avanzando, sí señor, están avanzando en posicionar los puertos de América Latina sobre el Pacífico, que es la cuenca natural del próximo desarrollo humano, si lo llegamos a ver. Eso está haciendo China. ¿Por qué le interesa a China estar en Colombia? Eso se los dejo al final. Porque hay otra potencia que también está en este juego geoestratégico, que se llama Rusia. Rusia evidentemente tiene un gran interés en América Latina y de manera especial en Colombia. Rusia viene interviniendo activamente a favor del ELN y de las FARC, de los acuerdos de paz en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Rusia tiene su más grande arsenal en Venezuela, y Rusia viene desplegando las bases de su sistema satelital de posicionamiento, el GLONASS, en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela y Brasil. Cuba también es el otro rival. Acuérdense ustedes que de acuerdo a la estrategia de inteligencia de Estados Unidos reconoce a nivel mundial dos rivales, que son China y Rusia, y un enemigo que se llama Irán, y le agrega Corea del Norte. Entonces Rusia, que ha hecho ostentación de bandera en el Caribe, en el año
2014, el barco Pedro el Grande, el barco nuclear más grande de la flota del norte, que ha hecho vuelos imprudentes, que han violado nuestro espacio aéreo con los famosos Tupolev, que viajaban entre Maiquetía y el aeropuerto Sandino en Nicaragua, que sigue enviando aviones espías, que ya van 7 violaciones al espacio aéreo colombiano por aviones supuestamente comerciales, pero que son aviones de espías que tienen la autorización para volar, pero lejos de nuestro territorio, y en los 7 casos simplemente se han desplazado y han ingresado a La Guajira y han hecho todo el monitoreo de la zona norte fronteriza de Colombia. Han sido obligados a salir del espacio aéreo por nuestros vetustos aviones Cafir. He tenido la oportunidad de hablar con el embajador ruso, nos ha invitado a almorzar a su sede, muy querido, ha oído estos reclamos nuestros. Le hemos dicho que nos preocupa mucho que nuestra principal amenaza a la seguridad se llama Venezuela, desde el punto de vista estratégico, y que Venezuela nos amenaza con armamento ruso. Y la respuesta de él fue muy diplomática. Digo, no se preocupe, coronel, si quiere le vendo el mismo armamento a usted o mejor. Bueno, Rusia tiene intereses, no solo en la región, sino de manera particular en esta campaña. Hay otro que también está posicionado a nivel geoestratégico y es Irán. Después del enamoramiento político entre Ahmadinejad y Chávez, Irán se posicionó muy fuertemente desde Venezuela e irradió su presencia en todos los países de América Latina. Hezbollah, que fue inventada por Irán, es mantenida por Irán, tiene células en toda la región. La queja del ministro de Defensa sobre que Irán es un enemigo, si bien es imprudente, no deja de ser cierta. Nosotros tenemos en Colombia, el más reciente libro que publiqué se llama Yihad en América Latina, y ahí narro cómo el DAS logró desarticular un atentado terrorista por miembros de Hezbollah aquí en Bogotá, con el aporte de la CIA durante el gobierno de Álvaro Uribe. Por supuesto que Irán está en Colombia, primer productor mundial de cocaína, haciendo 2 labores. La primera, lavando dinero del narcotráfico, eso está ampliamente documentado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y haciendo inteligencia sobre blancos norteamericanos e israelitas. Esto lo hace en todos los países de América Latina. Si las tensiones en el Medio Oriente se complican, entramos en un escalamiento que llegue a una situación prebélica, tengan la certeza que Hezbollah tiene la capacidad de atacar blancos norteamericanos y judíos en América Latina. Ya lo hizo en los años 92 y 94 en Buenos Aires, en los ataques a la Embajada de Israel y el muy conocido ataque de Lamia. Los 2 atentados más grandes terroristas de la región los hizo Hezbollah y no veo por qué no vaya a hacer otros. Y en Colombia hay muchas razones para preocuparnos por Hezbollah. Les voy a dar una. En la época de la distensión del Caguán, la embajada de Irán se comprometió a donar un frigorífico en el Caguán. Llamó mucho la atención porque allá hay suficientes frigoríficos para copar la producción ganadera de la región. Y otra cosa que nos llamó la atención en aquel entonces es que por inteligencia supimos que las personas que la embajada había asignado para que fueran a conocer las condiciones y a proponer ese frigorífico, entre ellas había un coronel activo del ejército iraní. Eso se escaló al gobierno y se empezaron a aparecer unos personajes a apoyar esa propuesta de Irán, hasta que la Dirección de Inteligencia claramente le dijo no es conveniente porque ellos van a importar todo el material técnico de Irán para construir el frigorífico. De modo que ante ese flujo de información y en el Caguán, ¿se acuerdan ustedes que hubo 3 irlandeses entrenando a las FARC en explosivos que fueron detenidos y fueron liberados?
por esa época también se consiguieron unos manuales escritos en farsi, en iraní. Esto concluyó con que repentinamente la embajada de Irán decidió suspender el proyecto del frigorífico. El análisis posterior que hicimos para el gobierno es de que evidentemente ellos, más que un frigorífico, querían tener ahí la posibilidad de traer material para desamblar cualquiera de sus armas. Y como eso estaba en manos de las FARC, pues esa era la amenaza, se nos atendió y se dieron cuenta. El atentado que iban a hacer aquí los dos miembros de Hezbollah también fue previamente detectado con la ayuda de la CIA, y cuando los fueron a capturar ya la embajada les había facilitado la salida. Luego sí hay motivos históricos y reales, hechos concretos para desconfiar y para darle crédito al embajador en su miedo, más no en su imprudencia. No lo debió haber dicho. Ministro Molano. Perdón, al ministro, dije al embajador, ¿no? Al ministro. Hay otro país extracontinental que tiene intereses en Colombia, no tan claros como los tres anteriores, que es Turquía. Turquía está posicionado en Venezuela, explotando el oro del arco minero del Orinoco, sacando gran cantidad de oro. De ahí sale también coltán, que pasa a Colombia, se legaliza en Colombia y lo reciben en Europa las grandes corporaciones. Ustedes saben lo valioso del coltán. Dicho esta primera parte de los intereses extracontinentales, les puedo concluir con esto. Hay una doctrina de John Kenneth Galbraith, hay dos John Kenneth Galbraith, este es el historiador británico que planteó la teoría de las fronteras calientes, y él dice que cuando hay confrontación entre potencias, entre metrópolis, llama él, porque esto fue a principios del siglo pasado, cuando hay confrontaciones entre las metrópolis, quienes realmente llevan el peso de la guerra son los países fronterizos de las metrópolis. Y pone el ejemplo de Inglaterra en su momento. Aquí tenemos un caso parecido. Estados Unidos está mortificando a Rusia en su frontera con Polonia, Rumania, Estonia, Lituania, mueve plataformas misileras, mueve fuerzas especiales, y Rusia, en quid pro quo, le responde moviéndose en Nicaragua, en donde está muy fuerte, con dos unidades de Spetsnaz, de fuerzas especiales, tiene barcos, tiene aviones en Cuba, en el Caribe y en Venezuela. Lo mismo pasa con China. En el estrecho de Taiwán tenemos una situación bastante compleja. China manda aviones, manda barcos, Estados Unidos tiene allá dos portaaviones de su flota dispuestos. Históricamente China replica aquí de una manera más discreta, como buenos chinos, más estratégica a largo tiempo. Están comprando puertos en todo el Pacífico, están comprando deudas de países, están poniendo tecnología. 5G está aquí por cuenta de China, más no por cuenta de los norteamericanos. Huawei, que acaba de ser comprada en Estados Unidos, aquí tiene movimiento libre. Muy bien, dicho eso, el segundo punto es colateral, coordinado con esos intereses geoestratégicos extracontinentales. Hay unas dinámicas políticas regionales. ¿Cuáles son esas políticas? ¿Cuáles son esas dinámicas, perdón? Están claramente estipuladas en los documentos del Foro de Sao Paulo. La izquierda manejó este continente por 20 años y fueron sacados, fueron defenestrados por ladrones, por malos administradores. Se renovaron y han decidido volver a la carga y quieren recuperar el poder. El plan estratégico lo ha diseñado el Foro de Sao Paulo. No es secreto, pueden acceder a él en las redes. Nos tienen en una zona gris, que es una especie de lo que llaman ahora los teóricos militares doctrinarios guerra híbrida, en donde sigue aplicándose la combinación de todas las formas de lucha vieja desde hace 100 años, desde la creación del marxismo-leninismo, pero ahora modificada por básicamente la tecnología, las redes sociales. Eso no existía hasta ahora, estamos viendo el pleno uso de eso. Y segundo, entendiendo que la violencia es mucho de la teoría gramsciana, de que por la violencia no pudieron hacerlo, entonces están empleando otros medios
con una dosis muy controlada de violencia que impida que haya una confrontación directa y total, que haya una guerra. Y eso es lo que estamos viendo por parte de la izquierda en el continente. Esa estrategia está siendo implementada por el Grupo de Puebla, y ahí aparece un actor fundamental que nosotros tenemos que entender y en el cual Colombia es protagonista, y es el crimen organizado transnacional. Esto se entiende y llama la atención cuando los principales voceros del Grupo de Puebla son el presidente Samper, y todos saben qué vínculo tiene Samper con el narcotráfico. El presidente Correa, también elegido con aportes de las FARC, y los demás presidentes que aparecen ahí, todos enjuiciados o condenados, y son los principales voceros del Grupo de Puebla. Y los términos que utiliza Samper son muy significativos. Él dice, recuperamos Bolivia, ahora vamos por Ecuador, y esperemos que en Colombia vamos a lograr un nuevo. Están en una campaña por recuperar el poder político los señores de la izquierda vinculados al crimen organizado transnacional. Miren Venezuela, miren Nicaragua, puntos de llegada de salida y el narcotráfico y llegada del narcotráfico. El 75% de lo que nosotros producimos de cocaína, que estimamos en Acore son más o menos 1.400 toneladas métricas y al alza la producción. Ese 75% sale por el andén pacífico colombo-ecuatoriano. Ecuador está pagando lo que hizo Correa, y esa incómoda situación de estar en medio de los dos principales productores de cocaína con todas las masacres que están sucediendo en las cárceles de Guayaquil. Y la corrupción y el lavado de dinero de Ecuador es fabuloso. Tiene una economía dolarizada, que mejor que eso. Por ahí sale vía marítima el 75% de la cocaína. Correa suspendió la base de Manta, que estaba en manos norteamericanas, y de ahí surge la famosa ruta de las Galápagos. Por ahí hay un canal que va hasta los Galápagos y da la vuelta y se devuelve y va a Centroamérica, y eso ha dificultado mucho el control del narcotráfico. Los grandes, las miríadas de barcos pesqueros chinos que están acosando toda la costa del Pacífico han recalado, han parado mucho en Ecuador, 250 barcos chinos de pesca ilegal, y de esos barcos se ayuda también el narcotráfico. Lo mismo que Chile, el mismo caso que los barcos allá en Chile. El 25% de cocaína restante, esto es aproximado, estos porcentajes varían mucho, sale por Venezuela, vía aérea. Mientras estos se van en barco por el Pacífico, estos se van vía aérea hacia el Caribe. República Dominicana, primer centro de copio de la cocaína colombiana, que sale desde Venezuela. Táchira, Zulia, Apure. Los vuelos, las trazas ilegales del sistema radarmétrico norteamericano por el Caribe son asombrosos, la cantidad de vuelos ilegales. Sin embargo, como han llamado tanto la atención vía aérea, últimamente han disminuido un poco esos vuelos y se han aumentado los viajes marítimos. Ya tenemos el primer submarino cruzando el Atlántico y llegando a Algeciras con 5 toneladas de cocaína. En eso estamos. Oigan esto es de película, un submarino hecho en Colombia, saliendo por el Amazonas hasta el Brasil, y del Brasil cruzando el Atlántico para llegar a Algeciras. Complicado, ¿no? No es ya 2 kilitos llevados al lomo, es algo industrial grave. Pero no vamos a hablar de cocaína, vamos a hablar de elecciones. Lo que les quiero establecer aquí es que regionalmente, el crimen organizado transnacional está jugando pesado. Es un actor clave, fundamental de esta campaña. Yo me atrevería a decir que no hay ningún candidato, no hay ningún partido, no hay ninguna campaña que de buena o mala fe, consciente o inconscientemente, no esté recibiendo dinero del narcotráfico. Por supuesto, si yo le digo esto a la prensa, me arman un escándalo.
pruébelo y lo vamos a acusar a la fiscalía. Pero amigos, yo no sé si estos jamones que estamos comiendo, no sé dónde los compró Ricardo, pero si yo investigo la tienda donde los adquirió, vamos a ver que están a un precio muy cómodo hoy en día. ¿Y por qué el precio tan cómodo? Y se pone a investigar y resulta que ahí se está legalizando dinero en narcotráfico. 8 del PIB colombiano, 8% del PIB colombiano es lo que se lava en dinero en Colombia. Y de eso entra legalmente a la economía funcional y normal el 4-3%. Entra más por narcotráfico que por petróleo y café juntos en Colombia. Por algo somos el primer productor de cocaína y por algo para los malpensantes este gobierno jamás fumigó. Jamás fumigó. Ahora, si nos ponemos en un plan político netamente pragmático, tiene sentido. Pero si nos ponemos en un plan moral y de desestabilización, esto es la locura. Las dos consecuencias inmediatas del narcotráfico son, primero, corrupción. ¿Qué pasa con la corrupción? Deslegitima al Estado. Y segundo, violencia. ¿Qué pasa con la violencia? Destruye el tejido social. Y si ustedes miren la realidad colombiana, en eso estamos. Miren los niveles de corrupción. Mire la confianza en el Estado, su legitimación. Está en menos del 30%. Eso es una deslegitimación de los que están mandando el Estado. Eso es consecuencia, básicamente, no únicamente, de la corrupción. Y el principal agente corruptor se llama narcotráfico. Y miren la violencia. Todas esas ejecuciones de llamados, todas esas masacres que estamos viendo, todo eso es del narcotráfico. Bueno, tenemos en la región unos ejemplos muy interesantes. El caso de Ecuador, en donde Arauz, el sucesor de Correa, recibió dinero del narco ELN y todo indicaba con simpatías de estadísticas que él iba a ser el presidente. Sin embargo, Lasso logró derrotarlo y eso fue un alivio. Ahora Lasso está llevado y enfrentando una situación muy complicada a raíz de lo de Guayaquil. Esta mañana hablábamos con uno de sus ministros que nos preguntaba cómo habíamos hecho en Colombia, qué se podía hacer, pero la conclusión que nos interesa para esto es de que la derecha se recuperó en Ecuador, no la tiene fácil, siguen los de la izquierda asediando, el partido de Correa tiene gran mayoría en el Congreso, de modo que tenemos un país en manos de la derecha, pero como diría la caricatura, rodeado. Estamos rodeados por los sentados, estamos rodeados por el enemigo. ¿Cómo va a seguir? No sabemos. Hay una gran esperanza en lo que acaba de suceder en Argentina, en donde el kirchnerismo fue derrotado, en donde ha tenido el gobierno que es llamar a dialogar con la oposición. Esperemos que ese proceso siga y que definitivamente logren allá volver a ser la Argentina que conocimos todos los latinoamericanos, pujante, poderosa, porque tiene con qué. Desafortunadamente en estos días no tiene con quién. Bueno, vamos a ver qué pasa en Argentina. Este domingo tenemos elecciones en Chile. Hemos leído atentamente en Acore las estadísticas. Cast parece que va pujando fuerte y sacándole ventajas de cabeza a Boric. Sí. El domingo hay que ir a misa. Hay que rezar el domingo, porque Chile esa sería una derrota muy dolorosa para la izquierda continental. Y el caso de Perú. Hemos hablado con varios generales retirados del Perú, no la tiene fácil. El señor Castillo está en una franca confrontación con el mando militar. Ha tenido 10 ministros de defensa en solo 2 meses. 100 días. 100 días. 10 ministros en 100 días. Leíste el artículo. En 100 días. Ahora tiene otro problema serio porque él quiere hacer lo que han hecho con los ejércitos en América Latina, los de la izquierda. Transforman un ejército nacional, tradicional, clásico, en una guardia pretoriana
cuya principal función es que me garantices mi seguridad a mí y a mi gente, hasta donde sea. Anoche hablábamos con los amigos de Vox en el Metropolitan, tuvimos un intercambio de ideas y yo les decía, mire, en Venezuela Maduro sigue hasta cuando el señor general, ¿cómo se llama? Vladimir le diga, no lo apoyamos más. El día en que los militares en Venezuela le digan a Maduro, hasta aquí vamos con usted, ese día se cae Maduro. Finalmente son los hombres que tienen las armas en las manos los que deciden los rumbos de los países. Me decía un español, pero detrás de los militares está el dinero. Dije, yo no estoy diciendo que no, yo lo que estoy diciendo es que haya o no haya dinero detrás, lícito o ilícito, son los militares los que se ponen la pistola al cinto y dicen, presidente, por aquí. Eso es atentar contra el sentido democrático y contra el sentido que hoy en día impera de que los militares abortan, pero es la realidad que nosotros vemos aquí. Es la realidad. A Maduro le sonríe la suerte hasta que el general Vladimiro diga, hasta aquí llegamos con usted. ¿Qué hacen ellos? Pervierten esa mentalidad nacionalista de los ejércitos. Les dice, los corrompen, tú conmigo tendrás ríos de miel y leche. Los corrompen y los convierten en una guardia pretoriana. Y el ejemplo típico y reciente, y al otro lado es Venezuela, en donde un ejército con tanques, aviones, submarinos, barcos, misiles, lo que usted quiera, no pudo derrotar a una cuadrilla de las FARC armada de fusiles y de bombas caseras hechas al lado de la carretera. Y les tocó salir con 10 hombres menos, 4 secuestrados, 9 secuestrados, 4 desaparecidos y con el rabo entre las piernas. ¿Por qué? Porque esos ejércitos de la izquierda no tienen base, no tienen solidez en la base. ¿Por qué? Porque la cúpula está corrompida. No hay un liderazgo real y efectivo. El soldado que no... En las escuelas militares de Venezuela sueltan a los cadetes desde el jueves, porque no hay plata para darles comida viernes, sábado y domingo. Y los soldados están con hambre. Mientras los generales, que son más de 2000, andan en sus carros blindados y demás. Venezuela tiene más generales que la OTAN, tiene más generales que Estados Unidos. Eso es lo que hacen con nuestros ejércitos. Y eso es lo que está tratando de hacer Castillo en Perú. Afortunadamente, el Perú ha encontrado una resistencia, especialmente de los retirados. ¿Y aquí en Colombia? Buena pregunta, ya paso. Punto número 3, el caso colombiano. Si ponen el punto número 1, esos intereses geoestratégicos que son superiores a nosotros, para ellos somos simples peones de brega, y si nos tienen que sacrificar, nos sacrifican por sus intereses. Así de sencillo. El que crea que Rusia o China o Irán está aquí por ayudarnos y todo, pues eso dicen, eso es, como decimos en mi tierra, eso es pajarilla. Ellos están aquí porque les interesa cercar y acosar a los Estados Unidos. Y si por culpa de eso se nos arma una guerra, de malas nosotros. Esos intereses extracontinentales, combinados con estos intereses regionales, intereses perversos de llegar al poder para eternizarse, de usufructuar el poder, también con un discurso de benevolencia, de beneficencia, de que estamos aquí para que los pobres, discurso que viene desde hace 6 años, ¿no? Malos los ricos, buenos los pobres, les vamos, pajarilla. Eso lo que quieren es treparse ahí y usufructar el poder. Tenemos que Colombia en este momento se ha convertido en la joya de la corona. Y es la joya de la corona por 2 motivos principales. El primero, ningún país en América Latina, muy pocos en el mundo, han soportado 60 años de asedio armado. No lo encuentran fácil. Si mucho en el mundo, un poco por África, pero con periodos interrumpidos, centro de Europa, pero también con periodos. Colombia lleva 60 años y ha llegado a momentos en los que ha tenido hasta 7 grupos armados irregulares buscando el poder a través de las armas. 60 años, 61 años después, la democracia colombiana
mala, disfuncional, pero aquí seguimos. No han podido lograr su propósito por las armas. ¿Por qué no lo han logrado por las armas? Porque, amigos míos, mi señora, aquí tenemos todavía ejército. No sé si vamos a seguir teniendo, pero todavía tenemos ejército. Todavía tenemos soldados estando masacrados en las montañas, en los valles de Chocó. Todavía tenemos, gracias a Dios, bombardeos que nos ponen en su sitio. Tenemos comandantes militares convencidos de su labor. Esa es la primera característica que hace a Colombia único. La segunda característica que la hace único es Colombia es el mejor amigo de los Estados Unidos en América Latina. En el récord de historia de los países no hay ningún país más obsecuente que Colombia con los Estados Unidos. Decimos con ironía, y los militares con un poquito de dolor de patria, decimos Colombia es la estrella 51 de la bandera de Estados Unidos. Hubo solo un gobierno que trató de abrirse del parche, como dicen los muchachos, que fue el de nuestro amigo Belisario Betancur, con los no alineados, y aplicó el réspice simila cuando veníamos en la filosofía de relaciones exteriores de Colombia es el réspice polo, mira hacia los polos. Nuestro polo es Estados Unidos. Belisario dijo, cambiemos eso y vamos a hacer réspice simila, busquemos los similares, los no alineados. No le fue nada bien a nuestro presidente Belisario Betancur. Esas dos condiciones, haber soportado este embate y ser amigo irrevocable de los Estados Unidos de América Latina, hacen que Colombia sea la joya de la corona. Porque si la izquierda llega a Colombia, Venezuela se traslada a Colombia. Y ya no es Venezuela un riesgo para los Estados Unidos, sino toda la región es un riesgo para Estados Unidos. Y si Estados Unidos ve en riesgo su seguridad inminente, con ese triángulo venenoso, Managua, La Habana, Caracas, si fuera de eso se une Bogotá, yo les aseguro que Estados Unidos no se va a quedar quieto. ¿Quién va a llevar la carga? Nosotros. Nos van a armar una guerra. Van a decir, no, esto hay que pelearlo. China, Rusia, Irán y nuestras fronteras en el Caribe, en Colombia. Y nosotros somos los que vamos a llevar la bayoneta calada. Ellos no. ¿Qué estamos viendo en la campaña? Combinación de todas las formas de lucha, todas. Mientras los senadores hablan desde sus curules, los otros disparan sus fusiles en la montaña y en la selva. No, que son disidencias. Hemos dicho en ACORE desde el principio, no son disidencias, son los mismos. Nos han criticado, nos han estigmatizado, nos han regañado. Hemos dicho desde ACORE, hay que romper relaciones con Cuba. Lo hemos dicho de todas las formas, comunicados, videos y todo. Y llaman de una persona que se identifica de la Cancillería, coronel. Es que la Cancillería consideramos de que ACORE diga que se rompa relaciones con Cuba, pues se inmiscuye un poco en el territorio de la Cancillería. Las relaciones internacionales son asunto nuestro y bueno, respetamos. Y diré, no, momentico, señorita, es que romper relaciones con Cuba para ACORE es un asunto de seguridad nacional. Así es, claro. Entonces, ustedes son los que deciden si se hacen relaciones o no, pero la ruptura con Cuba está basada en la historia. A Cuba no le debemos nada. Cuba no nos ha traído sino dolor y sangre. Con Cuba no tenemos ningún nivel comercial, ni el 1%. Se debe romper relaciones con Cuba, mantenemos la posición en ACORE, además porque le causaríamos un traspiés muy grande a todo ese entramado del Grupo de Puebla y del Grupo de Foro de Sao Paulo. Romper relaciones con Cuba en Colombia es una tercera vital. Los cubanos se mueven a sus anchas en Colombia, gracias a un convenio que el presidente Gaviria convirtió en ley, que les permite a ellos moverse con identificación de profesores o instructores libremente por todo el país. Elevamos una solicitud a la Cancillería, muy respetuosamente, ¿cuántos cubanos tenemos y dónde? La respuesta fue, no sabemos. Tenemos videos de cubanos, cubanas, adoctrinando a las comunidades de Saravena, Arauca y Arauquita. Ya vamos a terminar. ¿Cuántos son?
Sí, le hemos dicho 40. Para abrir un poco. No me he tomado el primer vino. Eso lo traigo yo. Eso es la noticia. Bueno, quiero terminar con esto. Si bien el panorama no es muy grato, no es muy promisorio, nosotros vemos una nueva derecha que está surgiendo en el país y lo vemos por muchos indicadores. El análisis que hacemos de los candidatos, bueno, muy bien, así, alístate para otros 40. Así vuelve. Comparamos la situación de la época de Uribe, en donde el país estaba muy mal llevado, y surge Uribe con una propuesta confrontacional, fuerte, dura, y votamos por él, y miren lo que hizo. Y ahora creemos que el país está en una situación similar, con algunas variaciones, y creemos que una candidata como María Fernanda Cabal está repitiendo ese fenómeno, está mesmerizando a la gente. Es increíble, en Miami contrataron un salón para 100 personas y les tocó a última hora aumentarlo a 300 personas. Está llamando con un lenguaje directo, con una posición clara, confrontacional, cosa que no vemos en los demás candidatos. El mejor programa de trabajo, programa de gobierno que hemos visto es de Oscar Iván Zuluaga. Estupendo, bien fundamentado, bien coordinado, coherente, con actividades que no ve que se pueden hacer, pero, y esto se lo he dicho yo a él es paisano mío, le he dicho: Oscar Iván, usted no convence un perro con una libre longaniza, hermano. Borra eso de la grabación. Si les parece. Oye, ¿qué tal que quede presidente Oscar Iván? A todos. Entonces, eso vemos en el panorama político. Ahora, aquí a mí me dicen por quién vota y yo digo por María Fernanda. Aquí ahora, no sé mañana y en otra parte. No sabemos que haya un gallo tapado por ahí que salga en el aspecto presidencial. Estadísticamente, hace 15 días El Tiempo sacó una separata para jóvenes, 8 páginas dedicadas a la juventud. ¿Qué opina? ¿Qué viste? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le... Todo lo de jóvenes, 8 páginas. ¿Cuál no sería mi sorpresa? Me puse a leer a ver qué opinan los jóvenes en Colombia. Tengo aquí la estadística, le tomé una foto porque me llamó poderosamente la atención que en una parte de la estadística le preguntan a los jóvenes: bueno, ¿en cuáles de estas organizaciones usted confía más? ¿Cuál no sería mi sorpresa con que el 43% dijo en las iglesias y el 42% dijo en el ejército? No dijo fuerzas militares, dijo en el ejército. ¿Cómo es posible? Me preguntaba yo. Ahora, estaba familiarizado con eso porque desde hace 20 años las estadísticas son tosudas, las serias, insisten en decir, inclusive la última de hace 2 meses de Inbamer, institución de mayor confiabilidad en el país, fuerzas militares. Sí, es. Segunda, iglesia. Tercera, empresarios. Y aquí estos muchachos responden como tercera, emprendedores. Entonces uno dice, un país en donde la mayoría de la opinión pública apoya a los soldados, los curas, los empresarios, y que sale esta estadística de hace 15 días de solo jóvenes diciendo, ¿en quién confía? En las iglesias. Ahí hay una variación, porque antes era la iglesia, ahora ya las iglesias y el ejército, ni siquiera fuerzas militares, el ejército y emprendimientos. Dice uno, bueno, sí, Petro va llevando y dicen que la izquierda, dicen que los jóvenes, pero yo estoy viendo aquí otra realidad. Este es un país godo, este es un país conservador, todavía vamos a misa, Claro. todavía respetamos al cura, Dicen que nos están dando que llaman jóvenes, menos de 35. entre 15 y 34 años. Le estamos dando garrotes a los militares. Sin embargo, mi coronel, mi general, es recibido con respeto y aquiescencia a donde vaya. Claro que si va al monte con un fusil lo reciben de un tiro, pero se entiende, ¿no? Pero aquí en la sociedad los militares tienen el mejor piso político del país, y con esto termino. Sí, sí. Tienen el mejor piso político del país, pero no quieren, no pueden o no saben cómo utilizar ese piso político. Y los que estamos retirados nos beneficiamos
de esa simpatía que sienten hacia el uniformado, pero notamos que cuando un general Bedoya, un general de prestigio se lanza a la política, no votan por él. Parece que uno se baja de ese primer puesto de ser militar y se mete a ese penúltimo puesto de ser político y la gente ya no le cree. Ya lo baja de ahí, del sitial de militar, y dicen, ah, este es otro político. Bueno, hasta ahí llego. Esta oportunidad. Si les parece, una pregunta, ¿cuántos generales hay? esperen un minuto. Si les parece, hacemos un turno de intervenciones y él responde al final para que le dé tiempo a comer. Porque si empezamos con las preguntas, no le da tiempo a comer. ¿Me parece? Yo voy comiendo. Usted va comiendo, Voy comiendo y respondo. vamos interviniendo. Primera intervención, Ricardo, que diga. Gracias. ¿Cuántos generales tiene Colombia? Tiene más o menos 60 generales. Bueno, 64. Sí, sí, voy responde comiendo. al final. Gracias. 60, ¿Alguien más quiere intervenir? No, yo quisiera hacer un comentario rápido, Ricardo, respecto al último punto que trató el coronel Marulanda, y es que esas encuestas, con esos resultados de parte de las juventudes, ¿sí?, que son hoy absolutamente indescifrables, ¿sí?, el resultado todavía es más valioso. Nosotros hemos venido trabajando en el Foro Atenas y en otros tanques de pensamiento. Repito, me honra de ser compañeros en el Foro Atenas, el coronel Marulanda y yo. Y uno de los segmentos de la sociedad a los que nosotros le estamos poniendo mucha atención es a las juventudes, porque había una percepción de que esas grandes mayorías juveniles estaban al otro lado, que estaban con la extrema izquierda y demás, y resulta que esos resultados que nos acaba de mencionar, pues dan una lectura diferente, ¿no?, para tranquilidad. Ahora, se sigue trabajando, lo he dicho yo, desde el lado nuestro con las juventudes, obviamente. Esto no es solo un proceso preelectoral, sino a futuro del país. Yo agregaría, mira la encuesta aquí, yo agregaría, Nelson Roberto, que los jóvenes son locos, todos fuimos jóvenes, ¿no? Pero hoy en día son fácilmente alienables por las redes sociales, pero definitivamente no son estúpidos del todo. Los criterios que nos forman no como nosotros, leyendo un libro de 400 páginas, en 140 caracteres ellos se forman un criterio. Nos impactan los videos de TikTok, que a nosotros no nos impactan, nos gustan, ¿no? Sí. Pero nosotros ya tenemos un criterio formado, ellos están formando su criterio y ese es el grave riesgo que tenemos. De modo que lo que están haciendo en el Foro Atenas ha sido con un muy buen análisis de que llamamos del blanco audiencia, cuáles son sus aficiones, sus gustos, sus tendencias, cómo impactarlos, y sabemos que se impactan a través de redes sociales, a través de videos, a través de mensajes cortos que nos obligan a ser sumamente sucintos y concretos, casi lacónicos en los mensajes. Pero aquí está la encuesta, y cuando yo vi esa encuesta dije, caray, ¿pero en qué mundo? Dice, la pregunta dice, ¿qué tanto confianza tiene en puntos suspensivos? ¿Puedes leer? ¿Tienes gafas ahí? Ejército, asociaciones de productores, empresarios, asociaciones de víctimas. Yo, antes de darle la palabra a Sergio, también quería hacer dos puntualizaciones. Sergio y luego va nuestro amigo Fiat. Ricardo, Sí, y luego Villota. Yo solo quería hacer dos puntualizaciones. Una es, has hablado de esto de Estados Unidos, la relación con Colombia. Yo no sé si tú percibes como desde el año 91, implosión de la Unión Soviética, disolución del bloque comunista, que los Estados Unidos tienen un gran desinterés hacia América Latina. De hecho, ha habido el gobierno de Trump, del que todo el mundo habla bien, pero no hizo nada ni con respecto a Cuba, ni con respecto a Venezuela, ni con respecto a Nicaragua. En los años 80, si ustedes se acuerdan, Reagan simplificó lo de Nicaragua, intervino, tomó la contra y acabó de derrotar al gobierno de Ortega, que ahora esta vez está. Pasaron los 4 años de Trump y no hizo nada, y con Biden no tengo ninguna esperanza. Ese es el primer asunto. Y el segundo, yo no sé si estás observando o siguiendo la crisis que hay entre Polonia y Lituania con Bielorrusia y atizando a Rusia. Porque Bielorrusia no mueve un dedo
si Moscú no le da el visto bueno. De hecho, ya le ha desautorizado a Lukashenko y le ha dicho que de cortar el gasoducto, el jefe, Vladimir Putin, le ha dicho de cortar el gasoducto nada. Pero fíjate que hemos llegado a una tensión en que Polonia ha mandado todas sus fuerzas militares a la frontera, Bielorrusia ha mandado a las suyas, Rusia y Bielorrusia han estado haciendo maniobras militares para intimidar a Lituania y a Polonia, que hemos vuelto un poco a escenas o a escenarios muy parecidos a la Guerra Fría. Así es. Muy parecidos a la Guerra Fría, con una gran tensión, y paradójicamente Polonia, que era el más crítico de la Unión Europea, ahora paradójicamente llama a la Unión Europea y a la OTAN para que se implique y se involucre en el conflicto y digamos eran esas dos puntualizaciones. Yo le agrego esas dos puntualizaciones. En el año 2014 el New York Times sacó un titular que decía Guerra Fría 2 desde el 2014, cuando los rusos estaban en el Caribe con sus barcos nucleares y todo, y explicaba eso. Y la otra cosa que quiero decir es que dentro de esta que llamamos guerra híbrida, nos tienen en una zona gris, que yo, como les decía, en esa zona gris la fuerza se utiliza hasta cierto punto para no provocar una reacción fuerte que vaya a un conflicto, pero utilizan la fuerza y utilizan los migrantes. Los migrantes se convirtieron en un fenómeno natural de la humanidad en un instrumento de guerra, y eso están haciendo en la frontera. Y los sobrevuelos Y en Colombia lo mismo. No crean que 2 millones de venezolanos que estamos aquí, que tenemos aquí, 6 por toda América Latina, no es que los hayan entrenado y les hayan dicho vayan, no, es natural que ellos quieran huir de ese desastre de país, pero políticamente sí es muy bien utilizado, ¿no? La diferencia con la Guerra Fría número 1 hoy en día es la tecnología y fundamentalmente las redes sociales. Hoy en día esto mueve al mundo. Quiero invitarlos a que busquen una entrevista en internet porque es dramática. Se llama, busquen alias Marcola, así como suena, Marcola. Alias Marcola es el jefe uno de los jefes del primer comando del capital de Brasil, está detenido. A él le hizo una entrevista a un periodista que se discute que no le hizo la entrevista, que se la inventó, como sea. Lean esa entrevista y queda uno choqueado, porque el Marcola o el periodista, quien quiera que sea, dice, le dice, ¿cómo ve usted la situación del país? Dice, están frente a una nueva generación, una nueva raza, un engendro que se ha creado en las esquinas de las favelas, de los barrios, que tiene la tecnología superior a ustedes, la policía, que tiene armas, que se comunica con el mundo, que no sabe leer, pero sabe operar esto, que no le interesa. Ustedes quieren morirse de viejitos en la cama, estos muchachos saben que se van a morir en la próxima esquina de un tiro, entonces agotan todas. Es impresionante, porque cuando uno lo ve, lee eso y compara lo que pasa, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, yo que vivo en Medellín, en las comunas, yo que estuve en Brasil tanto tiempo, en las favelas, en las villas miserias de Buenos Aires, de Argentina, dice uno, esto es lo que hay. La primera línea, estos muchachos de la primera línea están descritos ahí. Esa entrevista fue del año 2014 creo, 2015, no recuerdo la fecha. Léanla. Esa descripción que hacen ahí es lo que estamos enfrentando hoy en día en aspectos de seguridad a nivel regional. Hay 3 palabras, Fierro, Sergio y luego nuestro amigo Villota. Tienes la palabra. Gracias Ricardo, Sergio, buenas tardes. Sobre todo esto que has disertado, pues por supuesto que hay una clara ilustración porque es de carácter continental y porque hay realidades homogéneas a lo largo de la región, ¿no? En un año o en un periodo de importantes procesos electorales, ¿no? Lo que respecta a América Latina, Colombia, Chile, organismos multilaterales de derechos humanos, pues hablo también